Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Después de la noticia regresamos. Este es el Espacio en Blanco. El misterio vuelve de nuevo a las ondas de Radio Nacional. Un placer que sigas todavía por ahí conectado con nosotros. Y si quieres participar en ese concurso, ahí va el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Mandan saludos multitud de personas que nos escuchan desde diferentes lugares, como Marisac desde Córdoba, Argentina, José González desde Chile, Luis Andrés desde México, María Alberto desde Managua, en Nicaragua, Manuel Arias en Costa Rica, Pati Espinoza desde Perú, Mauriño desde Perú, Leonardo Maqueira en Miami, Venceslao Pérez en Argentina, Ladilao en México, Mariflor Redondo en Amberes, Bélgica, desde Holanda. Gracias a todos por estar conectados en la radio online. Saludos desde España. Un placer que estéis ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco. Un espacio en blanco que en esta hora nos va a llevar hasta India a hablar de un tema de actualidad poco conocido. Hay padres que venden a sus hijos por $50 a circos. Tenemos allí desplazado a nuestro modelo favorito. Pero antes, un poco de información en la que estamos implicados, y luego no os perdáis el tema de las combustiones espontáneas, ese extraño fuego que acaba incluso con la vida de las personas. Tras esa información os lo ofrecemos. Este próximo lunes, esta próxima semana, vuelven de nuevo a la carga una de las charlas que más recorrido tienen en el mundo del misterio. Primero organizadas por un sacerdote que se dedicaba a todo esto, y ahora seguidas por el grupo EPTA. Sol Blanco Soler está con nosotros. Buenas noches. Buenas Sol, noches, Miguel. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya en vísperas empezamos el lunes, y además empezamos el lunes contigo. Eso, como siempre, ya sabes que me da mucha vergüenza, pero dime un momento. No, ¿qué va? Pero si tienes una cantidad de fans que están esperándote como agua de mayo. Me da mucha vergüenza. ¿Cuánto tiempo hace que se inauguraron estas charlas, el Padre Pilón? Mira, nosotros, después de ya el Padre Pilón dejar de darlas, llevamos ya, este es el sexto año. Sexto año. Y el Padre Pilón ya incontables, ¿no? Pues bueno, él hizo 20 y tantos años. Sí. Lo que pasa es que cuando él ya no pudo, digamos, organizarlos en los jesuitas, pues nosotros le pedimos permiso para que en su nombre seguir con esa tradición ya en Madrid, que eran las jornadas de parapsicología del mes de enero. Uh-huh. Y nos dio su beneplácito y su bendición, y por eso empezamos nosotros a organizarlas. Qué bien, 6 años y con la reunión de algunos de los máximos expertos en estos temas, me excluyo yo. Dinos un poco quién va a estar este año en esas charlas de pues enero. Mira, sí, bueno, tú sabes que el que inauguras las jornadas eres tú, el próximo lunes 13 de enero. Uh-huh. Y luego va a venir Pablo Villarrubia con el 20 de enero con Potosí y las minas del diablo, sí. Un tema que va a tocar, que lo ha vivido él allí en Potosí. Y luego está el 27 de enero Jesús Callejo, que bueno, pues ya le conocéis todos, periodista, escritor, investigador, es colaborador de La Rosa de los Vientos, bueno, conocidos todos. Uh-huh. Y ese va a hablar sobre los cuentos y los juegos como herramientas del conocimiento. Ya sabes que la oca, tanto la oca como el parchís, como hay muchos juegos que nosotros los encontramos como cotidianos, pero que su origen ha sido siempre bastante esotérico, ¿no? Uh-huh. Es la búsqueda de llegar al final de algo a través de de una iniciación, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el 3 de febrero Secretos Vaticanos con Eric Fratini. Uh-huh. Me pidieron el año pasado 2 temas, uno el de Secretos Vaticanos, y entonces pues naturalmente yo conozco mucho a Eric Fratini. Uh-huh. Y luego me pidieron también Introducción a la Alquimia, que le tenemos pues el penúltimo día, que es con Luis Silva. Sí. Y luego tenemos Universos Paralelos con Vicente Fuentes el 10 de febrero. El 17 de febrero El Pozo de los Deseos, fíjate también que sugerente es el tema, por Javier Navarrete. Uh-huh. Luego el día 24 de febrero El Cuarto Secreto de Fátima por Enrique de Vicente, que cuando me dijo el título le dije, oye, pero no son 3 secretos de Fátima. Dice, no, déjame, que hay un cuarto. Entonces yo estoy deseando que me cuente cuál es el cuarto secreto de Fátima según él, ¿no? Uh-huh.
Y luego tenemos el 3 de marzo, El enigma de los sueños, de Clara Tahoces, que sabes que ella ha escrito muchos libros, sí, porque es una gran grafóloga, es una gran experta en grafología, pero también en sueños. Tiene, no sé si es 1 o 2 libros escritos sobre la interpretación de los sueños. Mucha gente de la que ha pasado por el Espacio en Blanco, por el equipo del Espacio en Blanco también. ¿Alguien más falta? Por eso te digo, es que son todos gente muy conocida. ¿Alguien más falta? Bueno, nosotros que terminamos las jornadas con nuevas experiencias EPTA, que contaremos pues un par de casos nuestros últimos que hemos tenido muy curiosos. Bueno, son bastante curiosos casi todos esos lugares en donde nos metemos. Pero bueno, ya trataremos de contar esas aventuras y desventuras del grupo EPTA para que la gente se divierta y para que la gente conozca también un poco cómo trabajamos y cómo funcionamos, ¿no? Así que, como verás, pues es un panel de grandes personas conocidas, y cada vez pues tocan temas pues que son curiosos en cualquier caso y que te incitan a pensar, a descubrir nuevos temas, nuevos fondos, que en el fondo las jornadas eso es lo que pretenden, que la gente que va allí oiga cosas que no oye en otros sitios. Sol, déjame un poquito, que pongamos un poquito de música y damos la dirección y forma de contacto. Como decimos, inician este próximo lunes, día 13. ¿Lugar y hora? Aquí en Madrid, en concreto. Colegio Jesús María, Juan Bravo 13. Colegio Jesús María, calle Juan Bravo 13. Calle Juan Bravo 13. ¿A qué hora? A las 7:30 de la tarde. Vale, 7:30. Y si quieren ponerse en contacto, pues tenemos la página web nuestra, que es www.grupoepta.com, o bien llamar al 91 ¿sí? 355 9700. Repito, 91 355 9700 por las tardes. Por las tardes, o en la página web grupoepta.es, ¿no? Eso, justo. Saluda y Piedad. ahí tienen toda la información, el programa, todo lo que quieran. Saluda a Piedad, a Paloma Alto, a todo de tu parte el los grupo saludaré. EPTA que están ahí reunidos. Fuerte abrazo para ti. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Miguel. Para ver las sombras de ese nuevo sol y los líos en los que me metes. Bueno, ya sabes que te esperamos con mucha ilusión. Un beso grande y nos vemos pronto. Un beso, adiós. Ahora. Ahí está una de las actividades que este año empiezan a organizarse en torno al misterio. Estaremos en ella, como dentro de poco vamos a estar en Mazarrón, en Canarias y en otros diferentes lugares para que podáis vernos, incluso haciendo el programa cara al público. Ahí estáis invitados el lunes por si queréis venir a vernos. Y ahora, antes de esos 2 destinos internacionales que tenemos, recordamos que vamos a ir a la India en busca de nuestro modelo favorito, y a México para hablar de ovnis y de un extraño caso de un implante extraterrestre. Vamos a tratar de averiguar si es una leyenda urbana eso de las combustiones espontáneas. Un extraño fuego que llega incluso a calcinar a los seres humanos. Escuchar. Algunos de nuestros oyentes se quejan de que nos estamos haciendo muy blanditos, que ya no metemos miedo. Nunca nos ha gustado meter miedo, pero de vez en cuando sí tocamos temas que ponen los pelos de punta. Es el caso del que nos trae esta noche nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Pues efectivamente, a mí es un tema que me da mucho miedo, porque ni siquiera la ciencia más ortodoxa aún es capaz de dar una explicación definitiva al enigma de que vamos a hablar esta noche. ¿Te gusta pasar miedo a ti? Pues a mí sí, yo no tengo ningún problema en encontrarme con cosas extrañas. Lo que pasa es que aún no he tenido suerte, todo hay que decirlo. Te llevaré a algunos sitios para que las veas. A ver si es verdad. David Cuevas, compañero del Espacio en Blanco en esta última temporada, nos trae un tema que, como digo, pone los pelos de punta. Es uno de los que más misterio todavía tiene, más enigma guarda. Es el caso de las combustiones espontáneas. Creo que nuestros oyentes saben de qué va, pero escuchamos un corte que es de una famosa serie que hablaba de todo esto, ¿no, David? Efectivamente, Expediente X, un auténtico clásico, y cómo no, esta serie tenía que tocar pues precisamente otro de los clásicos preferidos del misterio, como es el de las combustiones humanas espontáneas. ¿Se utilizó algo para activar el incendio? Sí, así es. El cuerpo de la víctima. ¿Combustión espontánea? Fue asesinado, pero no hallamos ninguna prueba de cómo pudo comenzar el fuego. Es muy raro. La gente no sale ardiendo porque sí. Somos combustibles, pero no somos un buen conductor del fuego. Normalmente interviene algún tipo de combustible como cera de vela, gasolina, algún producto inflamable e incendiario que se adhiera a la piel. Un activador. Sí, así es, sí.
Sin embargo, no encontramos nada, salvo rastros de magnesio en los escenarios del crimen. Las temperaturas son muy altas. El magnesio es lo que queda de la reacción exotérmica. Tampoco se usó ningún medio mecánico, ni cables ni mecanismos de ignición. En fin, es la única explicación que se me ocurre. Ha habido casos de piroquinesis, personas capaces de provocar y controlar un incendio. Bueno, yo aún no he visto un fuego que pueda dar la vuelta a una esquina o rebotar como una pelota de goma. El fuego tiene cierta genialidad, cierta cualidad demoníaca, es como si tuviera mente propia. Pero no he conocido ningún caso que ponga en entredicho las leyes de la física. Este es un caso de ficción, pero hay gente, David, que piensa que esto de las combustiones espontáneas es, otro lío más de esos de internet o una leyenda urbana. Hay casos auténticos de combustiones espontáneas, hay libros por ahí, revistas que han sacado fotografías donde se ve a un individuo que estaba tranquilamente en su casa. De repente surge una causa extraña que le quema, pero solamente le quema a él, y el resto, el sillón, las cortinas y todo lo que está alrededor no lo toca. Efectivamente. Bueno, fíjate, me preguntaba si hay casos reales de combustión espontánea o si esto no se trata de una simple conjetura de internet. Yo tengo aquí un informe muy amplio, luego leeremos un extracto de 3 líneas. Los fenómenos de la Roya, estudios sobre la posibilidad de combustión espontánea en la atmósfera del servicio de magnetismo y electricidad terrestres. Esto se realiza en el año 1945 por un ingeniero agrónomo, por el señor don José Cubillo Fruiters, para que nos hagamos una idea de que el tema desde antiguo, incluso pues en este país, en España, pues ha dado bastante de sí, ¿no? La combustión espontánea es un fenómeno muy extraño, ¿no? Necorte lo explicaba muy bien. Hay aproximadamente unos 200 casos recogidos en el mundo, y estamos hablando de que, según las conjeturas, el cuerpo tendría que arder nada más y nada menos que a unos 1700 grados centígrados. Para que nos hagamos una idea, en un crematorio, tienen más o menos arde entre 800 y 900 grados y los huesos tienen que molerse, pero en las combustiones espontáneas humanas hablamos de que los cuerpos, al menos de cintura para arriba o la parte del tronco, queda reducido a cenizas, con lo cual estamos hablando de algo que, insisto, la ciencia ortodoxa pues aún se cuestiona. Hay muchas posibles explicaciones, pero hay que decir que ninguna lo suficientemente satisfactoria como para poder dar, digamos que, carpetazo al asunto. El caso de la combustión espontánea, un caso que produce terror y pavor, muchos más casos de los que pensamos, más de 200 casos recogidos, 1700 grados se tienen que dar para que se combustione el cuerpo. ¿Tienes algunos testimonios de personas que han vivido esto en España? Pues efectivamente, tenemos un caso que yo creo que ejemplifica de una forma bastante gráfica, en este caso más bien sonora, lo que puede ser una combustión humana espontánea. Nos vamos a centrar en un pueblo de Córdoba. Me vas a permitir, Miguel, que no dé muchos datos, porque sí, la familia lo pasó muy mal con esta historia. Pero bueno, es un caso que nos llamó muchísimo la atención a un compañero y a mí, y conseguimos localizar a nada más y nada menos que un abogado en activo que nos comentaba este caso producido en un pueblo de Córdoba, con informe policial, con autopsia, con dictamen judicial, que desde luego pone los pelos de punta. Si te parece bien, vamos a escuchar a esta persona, también vamos a omitir su nombre, vale. Nos lo pedí así cuando lo entrevistamos. Solamente decir que es un abogado, decir gente que controla un poco ese tipo de, en contacto con, un crimen, ese tipo de historias, y que sabe un poco de qué va, y era el testimonio que iba dando de ese caso que había vivido, ¿verdad? Efectivamente, vamos a escuchar parte de ese testimonio, luego vamos a ir profundizando poco a poco en el hecho de cómo se investigan esta suerte de casos y otras tantas cosas que yo creo que van a sorprender a la audiencia. Vale, y mientras lo pone yo me voy quitando ropa que estoy empezando a tener calor. Me tomé un poco tangencialmente, ¿no? Quiero decir, aquí en la localidad donde resido, pues llegó a nuestro conocimiento, de que se había producido un caso de extraño, ¿no? Y la extrañeza resultaba en que efectivamente un señor pues había sido encontrado en su domicilio carbonizado y sin una razón aparente de cuál era la causa de ese autoincendio o de ese incendio que había sufrido. Entonces, claro, en primer lugar, ante un hecho de esta naturaleza, si no recuerdo mal, hace ya bastantes años del tema, un familiar, creo recordar, fue quien encontró la situación. Lógicamente, ante un fallecimiento de esta naturaleza se pasa el aviso a la Guardia Civil, quien a través del equipo de policía judicial se personó en el lugar. Entonces, claro, lo primero, extrañeza, decir, aquí qué es lo que ha pasado. O sea, efectivamente este señor está en la situación en la que está, no se ve aparentemente ningún motivo, ningún enser o elemento que pueda decir es la razón del fuego, pero el hecho es que esto está como está. ¿Imaginas que se imaginen también nuestros oyentes llegar a casa de un familiar y encontrarte a alguien
que está reducido a cenizas ahí en mitad de la habitación, sin que el fuego se haya propagado alrededor. Qué increíble, ¿no? No, y que cuando se estudia el caso, no se sabe qué narices ha pasado ahí, ¿no? La verdad es que cuando mi compañero Juanjo Sánchez Oro y yo recogíamos este testimonio, nos quedábamos pues muy extrañados, ¿no? 76 años tiene la víctima, delgado, baja estatura, aproximadamente 1,65 m, quemaduras en 2/3 partes de su cuerpo, en especial en el tronco, se consume sus órganos y tejidos, incluso parte del esqueleto reducido a cenizas, y un curioso olor a azufre, que esta característica última se repite en montones de casos de combustiones espontáneas. El caso es que llega a intervenir incluso la Guardia Civil, y bueno, hay una serie de datos que a mí me parecen de lo más significativos. ¿Cómo se procede a la hora de investigar uno de estos casos? Porque nos encontramos ante algo así. Comentabas el caso de que nos podemos encontrar un familiar en estas características, pero aquí no hay confabulaciones, aquí entra la policía, aquí entra la ciencia forense. Y bueno, algunos de los datos que vamos a escuchar a continuación dan que pensar si realmente nos encontramos ante algo fácilmente explicable desde el punto de vista científico. No es un mito de internet, 76 años, consumido de la mitad del cuerpo para arriba, ¿no? De hecho, la noticia salió publicada en algunos medios locales, lo que pasa que, insisto, no queremos dar Fecha. Pues espera, escuchamos el corte y lo vamos viendo. Si quieres darla, no vamos a dar muchos más datos. Es un caso real. Mejor no. Escuchamos el testimonio más de ese abogado que estuvo implicado en el caso. Se presenta con el secretario judicial, se presenta el médico forense para intentar, establecer un poco la causa de la muerte y, en segundo lugar, autorizar ya el levantamiento del cadáver a fin de que se pueda derivar. En aquellas fechas no existía todavía el anatómico forense y se derivó al tanatorio, al cementerio, para practicar la autopsia, porque, claro, aparentemente la causa del fallecimiento era precisamente la combustión, pero, sin embargo, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado, porque ya te digo, no había ningún indicio alrededor o periférico que estableciera, de dónde ha venido este fuego. Parece ser que había un brasero cerca, pero estaba apagado, o sea que tampoco podía ser esa la causa. Esto es muy común en muchos de estos casos, ¿no? Hay quien dice que, podía ser una colilla, una cerilla, un brasero que estuviera encendido, pero en este caso el brasero estaba apagado también. Totalmente. No había ningún foco de calor, un foco de fuego en la casa. No, estaba desenchufado ese brasero, efectivamente. Es muy interesante, ¿no?, este testimonio, porque es un testimonio relativamente reciente en la historia de nuestro país. Hay una serie de elementos, como bien apuntabas tú y como bien hemos escuchado por parte del testigo, que no dejan muy a las claras, ¿no?, ante lo que nos podemos realmente encontrar, si lo que buscamos al fin y al cabo es encontrar una explicación que pueda dar un martillazo sobre la mesa y decir, oigan, esto es lo que ha pasado con estas características, y se sobreentiende que esta persona ha muerto porque a lo mejor ha empezado a arder cualquier elemento. No, pues no se encuentra esa causa, ¿no? La cosa continúa, y hacíamos la pregunta, ¿cómo se investiga uno de estos casos? ¿Y cuál es la conclusión a la que puede llegarse en dichos informes? Yo creo que en este caso nuestro testigo nos va a sacar de dudas, ¿o no? Ellos, claro, lo primero es ver, puede ser una mente violenta de causa exógena, es decir, un intento de homicidio o un homicidio, evidentemente no intento, un homicidio consumado por parte. No, se empezaron a descartar circunstancias. Se analiza la posibilidad del accidente doméstico. Tampoco existen indicios que revelen que ese incidente doméstico ha sido la causa del tal. Luego, posteriormente, sí puedo anticiparos que la autopsia arrojó, sin embargo, un hecho aún que ayuda a crear más confusión, y es que la causa inmediata del fallecimiento, evidentemente, fue un infarto de miocardio, que finalmente es lo que, dada la naturaleza de este caso, al final se traslada al informe final de la autopsia. Causa primera del fallecimiento de la persona, infarto de miocardio, con lo cual la combustión del cuerpo se produce en un segundo momento con el cuerpo ya cadáver. Lo que se pueda probar es lo que tiene que trasladarse a la información o a las actuaciones judiciales, y en ese sentido lo que se traslada a las actuaciones judiciales es muerte fallecimiento por infarto de miocardio y incineración del cuerpo por causa desconocida, que es lo que finalmente la policía concluyó en su informe. Me extraña, David, que si comienza a arder tu cuerpo te da un infarto de miocardio, te da un infarto de todo. Claro, cuando sientes ese fuego que te quema por dentro. Y no se equivocan, el hombre murió de eso, pero ¿qué es lo que produjo eso, no? En este caso, encontrarse un cuerpo carbonizado, cuando menos es bastante llamativo, ¿no? Fíjate, este es un dato interesantísimo, Miguel. La conclusión de la policía científica, a nivel extraoficial, es posible combustión humana espontánea.
Esa es la conclusión. Posible combustión humana espontánea. Pero el caso es que el dictamen policial resultaba tan incómodo que tuvieron que finalmente cambiarlo por incendio o incineración de origen desconocido, literalmente. Es decir, llega un momento en el que concluyen que aquí estamos ante un posible caso de combustión espontánea. Cuidado que esto es un informe forense, la cosa es muy fuerte. Y llega un momento en el que dicen desde arriba, oye, lo siento, pero esto es demasiado incómodo, no puede quedar reflejado algo así. Tiene que aparecer cualquier otra nomenclatura, llámalo como quieras, y bueno, pasa a ser lo de incendio o incineración de origen desconocido, que viene a ser básicamente lo mismo, pero quitando ese elemento para ellos quizá más paranormal, entre comillas, de combustión humana espontánea. Creo que tenemos otro testimonio, el último, ¿no?, de este testigo. Efectivamente. ¿Cuáles son las hipótesis que pueden barajarse de lo que pasó? Bueno, pues le preguntábamos sobre el tema y esto es lo que nos respondió. En un principio, digamos en petit comité, si me permites la expresión, se empezó a barajar porque no se sabía cuál era otra causa, el tema de la combustión humana espontánea. Y se dijo así, digamos, no se trasladó quizás a papel, pero en el diálogo con la gente de policía judicial, incluso en el diálogo con el juzgado de instrucción, se hablaba de esa posibilidad. Claro, lo que pasa es que, no te miento, o sea, los jueces ante un hecho de esta naturaleza, que, bueno, desafortunadamente el común de los mortales casi identifica más por, digamos, con la parapsicología que con algo más científico, pues te enarcan una ceja y te dicen, oye, ¿cómo que combustión humana espontánea? O sea, no, encuéntrame el foco origen de fuego del incendio que ha ocasionado este tema. Pero claro, el problema es cuando ese incendio en realidad, aparte del cuerpo, poco más ha destrozado. O sea, quiero decir, es que lo que ha quemado ha sido el cuerpo de esa persona, que luego el resto de la casa no había habido un incendio como para decir, bueno, es que puede ser lo típico, con una colilla encendida o una nahuilla que se ha prendido con un brasero. Es que ninguna de esas causas se barajaron. Entonces, claro, en principio como elemento de trabajo se baraja lo de la combustión humana espontánea. Inquietante y terrorífico el asunto. Ahí lo explicaba mucho mejor el testigo, lo que hemos explicado previamente, aparte de esas hipótesis que se barajan a continuación. Hay casos que, bueno, discúlpame, ha ocurrido en España no hace mucho tiempo, y yo te preguntaría, ¿más casos que se hayan dado en la actualidad? Porque cuando uno pincha o busca información, ya no solamente en internet o en libros, se dan casos del siglo pasado, o hace 2 siglos, el 19 y el 20, en Inglaterra, por ahí lejos, nunca en España. ¿Ha habido más casos? Efectivamente, desde el siglo XVII se empiezan a recoger estos casos. De hecho, Charles Dickens tiene parte de culpa de que esto se popularice hasta cierto punto, ¿no? Pero efectivamente, hay 2 casos muy significativos, bastante recientes, ¿no? Si hablamos de casos cronológicos, voy a citar uno, como fue hubo un artículo firmado por investigadores del Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, presentando un supuesto caso de combustión espontánea humana ocurrido en una aldea del centro de Francia. En este caso la persona era Thierry Lévy. Hay un dato interesantísimo, y es que la Interpol todavía considera en el año 2013, y el último boletín salía precisamente hace muy poquitos meses, en octubre del pasado año, pues esta posible caso de muerte. Es decir, la Interpol, digamos que considera que la combustión espontánea está ahí como posible causa precisamente de fallecimiento extraño, ¿no? Más aún, la revista científica Journal of Forensic Science, con factor de impacto 1,24, sigue publicando artículos sobre este tema. El último, el que acabamos de citar, el año 2011. Ese es un caso. Otro caso más reciente todavía, agosto del año pasado año 2013. Un bebé indio de tan solo 3 meses tuvo en jaque a la comunidad científica al haber sufrido combustiones espontáneas en 4 ocasiones, incluso hasta 4 ocasiones desde que nació. Su nombre era Raúl, y su familia, pues vive más concretamente en la localidad de Villupuram, a unos 150 kilómetros de la sureña ciudad de Madrás, en Chennai. Los médicos del hospital de Madrás, donde ingresó el bebé, pues estuvieron explorando todas las posibilidades. Incluso se habló de un posible caso de maltrato, y reconocen, o en su día reconocían, que hasta el momento no existía un tratamiento comprobado que pudiera ayudar a curar al pequeño Raúl. En este caso, yo creo que es tremendo, ¿no? Un niño de apenas 3 meses, hasta 4 veces llegó a combustionarse ese cuerpo, aparentemente de forma inexplicable, aunque también pues tiene algún tipo de explicación mucho más terrenal, ¿no? Posiblemente. Y no podemos dar respuesta, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que produce esto, ¿no?
Hay diferentes teorías. Por ejemplo, una de ellas es la del efecto mecha, que vendría a decir que cuando, digamos que nuestra ropa se empieza a impregnar de grasa corporal, puede llegar a prenderse. Por la electricidad estática que alberga, ¿no? Quizá. Sí. Bueno, y también eso sería otra de las explicaciones. Hay muchas explicaciones a este respecto, pero algunos apuntan más hacia unas, otros, digamos que son más proclives a creer en otras. Hay mucha polémica con este tema, pero desde luego yo creo que a día de hoy la ciencia tiene que reconocer que es una de las incomodísimas asignaturas pendientes, esto de la combustión humana espontánea. Estos son casos de combustión humana. Hay otros casos como el fuego de la Roya o las luces de la Roya que ocurrían en España, que ya no se combustionaba seres humanos sino otra cosa, ¿no? Efectivamente, empezó digamos que las ropas de una niña en el Cortijo Pitango en julio del año 1945, y eso gestionó nada más y nada menos que un informe que citaba previamente. Empiezan a arder una serie de cortijos de una forma completamente extraña, a arder todo tipo de enseres a la vez, prácticamente todos ellos. No había una causa que pudiera explicar a priori ese tipo de combustiones. Vamos a escuchar, si te parece bien, a Manuel Bedina. Yo tenía la ocasión de entrevistarle hace muy poquitos, hace unos 3 o 4 años, y él fue testigo directo, claro, hablamos del año 45, ha pasado mucho, ¿no? Fue testigo directo precisamente de cómo se encendía uno de esos fuegos. Ahí le escuchamos. Yo era un chiquillo, iba por allí por ver el fuego. Una vez sí lo vi. Eso fue la tarde que subimos el muchacho y yo. Y el Cortijo de la Costa se había pegado fuego en el trigo y se había quemado todo aquello. Ya se había puesto el sol y nos veníamos para la casa. Y así delante de nosotros empezó a arder. Allí en un pastillo que había y decía, se quemó aquello, ¿sí? Y luego otro con los pies, así, apagamos aquello y seguimos. Y allí yo pensé aquello como se pegó. Debe ser aterrador eso de estar ahí en el campo tranquilito y que el pasto, como decía nuestro testigo, comience a arder sin que nadie lo toque. Tremendo. Pues sí, es un caso de los clásicos. No vamos a extendernos mucho, pero sí que hay una cosa significativa que a los que nos aficionan ciertos casos que no tienen directamente que ver con la combustión y empiezan a relacionarse de alguna forma, pues nos llama poderosamente la atención, ¿no? Yo tenía la ocasión de entrevistar a Cayetano Domínguez sobre este tema y él nos ponía sobre la pista de algo muy extraño. Él habla de extraños objetos que sobrevolaban la plaza del pueblo precisamente justo cuando se estaban produciendo los fuegos, ese verano del año 45. Lo define como calaveras de fuego volantes que tenían realmente acongojado a todo un pueblo. Es un testimonio que a mí me sorprende mucho y que podría tener relación con otra suerte de fenómenos que en este caso poco tienen que ver con la combustión espontánea, pero que, oye, ahí están. Yo he visto una de esas calaveras de fuego. ¿Qué me dices? Yo te lo cuento. En el mes de agosto éramos 7 chozagales, y entonces la plaza esta que hay aquí era de tierra, que antes jugábamos a la pelota al frontón, y de madrugada se viene estatua en el aire, unas cosas muy feas, pero era presentarse, daban 2 o 3 vueltas y se escapaban, pero es que al momento vi a otra, como calavera de muerto en el cielo, o aquí al aire, estatuas, cosas feas, que se presentaban, calaveras y cosas feas, y estábamos acojonados el pueblo y nosotros. Estaba acongojado el pueblo y yo la vi en Haití, ya te lo cuento después. Eso es interesantísimo. Esa calavera de fuego llegar del cielo. Luego me la cuentas. Vale, terminamos que se nos va el tiempo. Terminamos, me gustaría leer unas líneas de este informe que comentaba, ¿no? Este estudio sobre la posibilidad de combustión espontánea en la atmósfera, y dice de la siguiente forma: no hay duda al decir que los hechos acaecidos en la Sierra de Filabres, concretamente la zona de Aroya que comentábamos, que motivan este estudio, entran dentro de lo que pueden denominarse fenómenos extraordinarios. Un informe científico realizado por un ingeniero geógrafo. ¿Estamos ante una conspiración de Internet? Yo diría que no. David Cuevas, gracias. No nos encontremos nunca, que no nos encontremos nunca, ni nosotros, ni nuestros oyentes, con un caso como este, de ese fuego que llega del cielo, como las calaveras que contaba Cayetano, o esos combustiones espontáneas. Y que sepan los oyentes que cuando Miguel ha dicho que tenía calor, literalmente se ha quitado la sudadera. Sí, doy fe. Y no me quito la camiseta, no sé por qué. Gracias, David. Seguimos la semana que viene, nos seguimos bien. ¿Forma de contacto, si quieres? Pues sí, un correo electrónico para todos aquellos que que puedan contar casos parecidos, que hayan vivido en propias carnes, no solamente de combustión espontánea, sino de otros tantos fenómenos anómalos. Hay un correo electrónico, es davidcuevas_gmail.com. Repito, davidcuevas_gmail.com. Gracias, David, nos vemos prontito. Hasta la próxima. Ten cuidado con el fuego.
Llévate Radio 3 en el bolsillo. Descárgate la aplicación gratuita para móviles y tabletas de Radio 3. Una aplicación única con funciones exclusivas, con la emisión en directo de Radio 3, con los podcasts de todos los programas, con los contenidos de Radio 3 Extra. Radio 3, contigo a todas horas. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Hola, soy José Medrado y mando un saludo a los radio oyentes del Espacio en Blanco de la Radio Nacional de España. Seguimos viaje 3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Nos quedan todavía dos destinos esta noche, la India y México, para hablar de extraterrestres. Si queréis seguir participando en ese concurso con multitud de llamadas, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y vamos tras la pista de unos niños hasta la India, unos niños que sus padres venden por $50. Nos lo cuenta nuestro próximo invitado. Y nos vamos tras las huellas de nuestro motero favorito hasta Nueva Delhi, hasta India. Sabéis que estábamos siguiendo un poco el periplo de Fabián Cebarrios, que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos y muy feliz año. También para ti. ¿Qué tal has pasado las Navidades y el feliz año y el año nuevo por ahí, por esas tierras, por Asia? Las Navidades llegué hasta Costa Malabar y fue allí donde las pasé. Le recuerdo a nuestros clientes que Costa Malabar es un trocito de unos 700 kilómetros que está al sur-oeste de India, en el estado de Kerala. Es exuberante, verde, radiante. Sí, la verdad es que es de las zonas más bonitas de India. Y pasaron sin pena ni gloria. Lo bonito fue el fin de año. Sí. Ese lo pasé en la localidad de Hampi, que es un lugar mágico extraordinario, donde hay unos templos increíbles en medio de un enorme mar de roca. Y debo decir que tiene lugar un ritual muy peculiar en fin de año, sobre todo en la zona de Hampi. La noche de fin de año barren con agua mezclada con estiércol de vaca el suelo, y a las 5 de la madrugada más o menos las mujeres de la casa se levantan para hacer unos dibujos, unas grecas muy enrevesadas en el suelo con polvo de distintos colores. Evidentemente al cabo de unas horas eso ya ha desaparecido, pero cuando te despiertas por la mañana temprano y paseas por la población, es un auténtico primor mirar el suelo y descubrir esos mensajes escritos con polvo de colores. Qué fascinante es India, ¿verdad? ¿Estuviste en Kovalam Beach? No, en realidad todo eso no fue nada turístico mi periplo, porque estaba persiguiendo circos. Sí. Y la verdad es que fuera de Hampi, fuera de Pushkar, que por cierto es quizá de los sitios más bonitos de toda India, la verdad es que nada, no toqué absolutamente, ni siquiera Goa, que es un sitio que a mí me encanta porque yo viví en Lisboa 6 años y me siento un poco portugués. Y encontrarse con vestigios de Portugal, como pueden ser las calzadas hechas de piedra calcárea, e incluso expresiones portuguesas en el habla de la gente, sí. Pues lamentablemente no pude pasar por ahí porque tenía una misión más importante que cumplir. Bueno, pues vamos con esa misión. Recordar a nuestros oyentes que Fabián partió hace ya un mes y pico. Yo no sé el tiempo que llevas por ahí perdido. Pues en septiembre, el 7 de septiembre partí de Madrid y llegué como 2 meses y pico más tarde a la India, y ahora llevo 2 meses y medio en India. Casi 4 meses de periplo por ahí, por Asia, tras la pista de los niños de los circos. ¿Has encontrado muchos circos, Fabián? He encontrado muchos circos, son bastante esquivos porque, claro, la información que te encuentras en Internet está completamente desfasada y llegas a los sitios y los circos se han ido, ¿no? Entonces tienes que ir preguntando y demás y adentrándote en poblaciones que no son muy grandes. Al final, sí, por supuesto, he visitado muchos circos y evidentemente, como no podía ser menos, me encontré con los niños. Vale. Ahora mismo la legislación no permite que haya niños trabajando en la pista del circo, pero a poco que te pongas a escarbar los encuentras desde acomodadores a teloneros, pasando por alimentando los animales
y realizando las tareas más ingratas. Niños, Fabián, que son comprados o recogidos de sus padres en el país del norte, en Katmandú, en Nepal, en la zona de Katmandú, y que luego van a esos indios, a esos circos hindúes. Sí, luego, estos niños resultan muy exóticos en India. Efectivamente los compran a los pies del Himalaya, donde tiene un aspecto más achinado y más digamos, oriental, y los trasladan ilegalmente hasta los circos, y ahí los fuerzan a trabajar. A poco que asistas a algunas funciones te das cuenta del por qué los van a buscar a un lugar tan remoto, y es que realmente los indios vibran cuando ven a un niño o un chaval con el aspecto tan exótico. Aparte de eso, los venden al público como si fueran chinos, porque los chinos tienen un gran prestigio, es el vecino rico, ¿no? Entonces el hecho de tener a alguien del país rico de al lado, pues resulta mucho más prestigioso para el circo. Y de hecho, a simple vista, los indios no saben distinguir entre un nepalí y un chino. Ya. La escena que te haya llamado la atención en esos circos, con esos niños, la más extraña, ¿cuál ha sido? Tuve ocasión de ver cómo se desmontaba un circo por completo, y la verdad es que no es una cuestión trivial. E incluso pude entrevistarme con el propietario del circo, que estaba en las inmediaciones viendo cómo se trabajaba. Y realmente todo el espectáculo que tiene lugar a la hora de montar y desmontar un circo, pues tú imagínate un pueblo de 250 personas, es decir, no es moco de pavo, ¿no? Y es una infraestructura monstruosa que requiere de unos 50 camiones para trasladarse de una ciudad a otra. Para que te hagas una idea, tienen normalmente 4 cantinas para dar de comer a toda esa gente, y exige un año de preparación el preparar toda la ruta para saber dónde van a estar en la siguiente ciudad, ¿no? Yo he estado viendo pues todo este trajín, todo este trabajo, viendo cómo se desmontaba en una ciudad y luego lo seguía hasta la siguiente ciudad donde se montó en poco menos de 5 días, ¿no? En 5 días volvió a engranar todo aquello. Y estuve hablando con el propietario del circo, como digo, y realmente a mí no me salen las cuentas, ¿no? Es decir, toda esa gente trabajando y la escasa entrada que realmente hay, ¿no? En todos los circos en los que he ido, pues el aforo no se completaba nunca, ¿no? Pues la verdad es que tiene que haber una historia muy sórdida detrás de todo esto. Me pregunta sobre la cuestión más desgarradora, más curiosa, más extraña. Yo creo que fue un niño que fue en el último circo al que asistí, el más rural de todos, realmente en un lugar muy remoto, escondido entre palmeras, y allá había montado un circo cuya techumbre estaba completamente hecha de parches, ¿no? De todos los colores, remendada hasta más no poder. Y el niño actuaba de telonero. Para mí fue muy llamativo verlo porque, claro, yo estaba pendiente de todo lo que estaba haciendo porque era muy evidente lo que trabajaba, y verlo colgarse de la cuerda para poder abrir el telón, que pesaba una barbaridad a juzgar por los esfuerzos que hacía. Entre número y número, el pobre chaval estaba sentado en una silla y a continuación se colgaba literalmente de la cuerda para poder abrir el telón y dar paso al siguiente número, ¿no? Yo creo que esa fue la imagen más sorprendente. Tu intención, recordarlo, Fabián, aunque vamos a seguir si tu periplo hasta que lo termines, es denunciar un poco ese trato que hay de esos niños, ¿no? Que se venden y que actúan en esos lugares trabajando. ¿Qué edades tienen los niños? Los niños normalmente los compran a muy temprana edad, entre los 8 y 9 años, y luego hay un largo periodo de trabajo hasta que se convierten en acróbatas a pleno derecho, ¿no? El dueño del circo me decía que ellos han montado una escuela para los niños que quieran seguir la carrera circense, porque claro, ya no pueden entrenar en el circo, pero a poco que te pases en las bambalinas te encuentras con que hay niños que están allí trabajando, y sobre todo él no me supo responder los extranjeros cómo los entrenaban en la escuela, ¿no? Y realmente el 80% aproximadamente de los intérpretes que te encuentras bajo las carpas de los circos son extranjeros en India. Entonces, ya te digo, es una historia que yo creo que merece mucho ser seguida de cerca, y por fortuna ahora pues voy a Katmandú a conocer la fundación que está rescatando a estos niños de las garras de las mafias de los circos y que les está devolviendo el porvenir, ¿no? A eso es a lo que nos dirigimos. Hasta ahora hemos estado viendo cómo se sucede el drama bajo las lonas, y ahora nos vamos a ir
a conocer el porqué, ¿no? Y la raíz de todo esto, dónde empieza la problemática real, que es en estas familias que viven a pie del Himalaya y que lamentablemente no tienen ingresos de ningún tipo. Entonces, para ellos, los 30, 20, 40 dólares que les ofrecen. Y continuamos viaje, 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. De India volamos hasta el otro lado del mundo, en México, para tratar un tema que nos preocupa últimamente y que parece que también nos gusta a vosotros, el tema de los ovnis. Queremos buscar pruebas. Johanan Díez, un investigador del otro lado del charco, desde el DF, nos da los últimos datos. Y nos vamos al otro lado del Atlántico, a un país que tiene vocación de ser un lugar de muchos avistamientos de esas extrañas luces, de los ovnis, esos objetos volantes no identificados, a contactar con un nuevo compañero del Espacio en Blanco, Johanan Díaz, del programa Expediente.0. Buenas noches, Johanan. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, al igual que a los amigos del auditorio. Un placer también para mí que estés con nosotros. Feliz año. Están pasando muchas cosas. Ha comenzado el año movidito con esto de los ovnis. Ahí en México DF estáis acostumbrados a que esto ocurra, pero aquí en Europa, que si un aeropuerto ha estado parado por un objeto que veían, en Alemania un estadio también se veía un extraño objeto. ¿Qué está ocurriendo con el mundo de los ovnis? ¿Se está moviendo más? Pues sí, yo creo que hay una gran, en estos momentos, una gran oleada que prevalece en todo el mundo. Mira, hace unas semanas estuve en Perú, fui a hablar con la gente de la Fuerza Aérea, sabes que se reactivó este departamento para la investigación de estos objetos anómalos. Ajá. Y créeme que es impactante el número de avistamientos que ellos están registrando y que gracias a ese número de avistamientos y a la presión de la sociedad y de los medios de comunicación es que la Fuerza Aérea ha decidido, bueno, pues reabrir este departamento para darle seguimiento puntual y llegar a conclusiones de qué es eso que está sobrevolando el espacio aéreo peruano. Y esto lo vemos reflejado también en Brasil, lo vemos también reflejado en Argentina, en México, no se diga, tú sabes muy bien, y yo creo que ustedes han estado muy al pendiente de la actividad ovni que prevalece en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Ajá. Y recientemente hemos recibido material de otro volcán. La última vez que hizo erupción fue en 1360, que es el Nevado de Toluca, que se encuentra en la capital del Estado de México, que es la zona central de la República Mexicana. Y bueno, pues donde hay objetos que han sido captados a menos de 300 metros por personas en el cráter del volcán, y eso de verdad que llama mucho la atención. Eso es muy importante porque en la medida en que vamos recopilando esa información, en la medida en que vayamos al lugar de los hechos, en la medida en que vayamos, bueno, pues haciendo la labor de investigación, creo que eso va a ser muy importante y va a ser muy destacado. Pero creo, Miguel, que en estos momentos a nivel internacional se vive una nueva oleada ovni. Aquí seguimos con asiduidad el tema de los ovnis con algunos compañeros investigadores que tenemos, pero lo que queremos es una prueba un poco más avanzada, ¿no? Yo tengo la oportunidad del volcán Popocatépetl, no lo sé decir como vosotros, de ver esas extrañas luces que salen del cráter, pero vosotros, con el equipo de Jaime Maussan, creo que ha sido, estáis investigando el caso de un testigo que tenía un implante extraterrestre en su cuerpo. Exactamente, sí, se trata de Ron Noel. Fíjate que fue una investigación muy interesante, muy fuerte de parte de Tercer Milenio, y donde, bueno, pues se juntó también, se asoció lo que es el programa Casos Cerrados de Telemundo, allá en Estados Unidos, y también, bueno, pues esta página en internet que se llama Open Minds, quienes en conjunto, bueno, pues hicieron la investigación, hicieron todo lo necesario para que se hiciera la extracción de un dispositivo metálico que se afirma pues estaba emitiendo cierta no sé cómo llamarle, sino especie de electromagnetismo que se afirma pues que llegaba hasta los confines del universo, y que mucho se aseguró en ese momento que se trataba, bueno, pues de algún tipo de metal que se amoldó al organismo de Ron Noel, que durante 40 años estuvo en su brazo, y que de repente, bueno, pues se da cuenta de la presencia de ese extraño objeto porque se hace una radiografía y apareció. Los médicos no sabían qué era eso que estaba ahí. Él, a través de un documental que ve en la televisión allá en Estados Unidos, se da cuenta del doctor Roger Lear, sabe que existía una persona que extraía ese tipo de cosas, y de repente, bueno, pues va con él, se hace todo lo necesario con estas coproducciones de estos medios de comunicación para que pagaran la operación, porque estamos hablando cerca de $12,000. Entonces, bueno, pues pues era un dinero que Ron Noel no lo tenía y que Roger Lear tampoco lo tenía, a pesar que estaba muy interesado en este asunto. De hecho, fue que se juntó el dinero, se pagó,
se hizo todo lo necesario para hacer la extracción de ese implante y pues de verdad que fue muy muy interesante lo que se pudo detectar, ¿no? Sobre todo lo que llamó mucho la atención de los investigadores en esos momentos fue el hecho de que pues hubo varios experimentos ahí. Uno de ellos fue pues que se midió el electromagnetismo del brazo antes de que se sacara ese dispositivo de Ron Noel, y bueno, pues tenía ahí una cierta frecuencia que era de 5.5 miligauss, recuerdo en ese momento, y esto a lo mejor no puede decir mucho, pero es un valor que no es natural en el brazo de ningún ser humano. Y aquel objeto estaba generando entonces un campo magnético continuo desde el interior de su cuerpo. El asunto aquí y el cuestionamiento directo es por qué durante 40 años que estuvo ese objeto nunca se infectó, nunca se dio cuenta él. Y después otro de los experimentos que se hizo con Ron Noel, que pues esto de las frecuencias que te digo que ya eran megahercios que estaban emitiendo este objeto muy pequeñito, pues de cierta manera como que estaba emitiendo una cierta señal. Sí, exacto, señal, pero señal hacia dónde. Yeah. Y ahora los investigadores aseguran que esas frecuencias son usadas pues prácticamente por lo que es NASA para comunicarse con satélites, comunicarse con naves, en fin, o sea que es algo que de verdad llama mucho la atención de lo que se pudo detectar ahí. Ahí estaba la señal sonando detrás de tus palabras. Nos vamos a entretenerte mucho esta noche, pero dime una cosa, ¿Ron Noel había tenido algún tipo de contacto con, no sé, con extraterrestres, con ovnis? Así es, a los 9 años. A los 9 años él relata, porque haz de cuenta que un día antes de que se hiciera la extracción del implante, se le hizo una regresión hipnótica, y en esa regresión hipnótica, después de 40 minutos que no lograba el especialista en que pues que estuviera tranquilo, que estuviera relajado, como que había algo que no le permitía pues precisamente concentrarse pues en esa regresión. ¿Y qué es lo que surge después de 40 minutos? Que a los 9 años, en compañía de 2 niños, bueno, pues iban en el bosque y de repente vieron algo en el cielo y de repente, bueno, pues ya se olvidaron de todo, ¿no? En esa, regresión resulta de que los llevaron al interior de una nave, les empezaron a decir muchas cosas ahí interesantes de estos seres, y de repente, bueno, pues el siguiente recuerdo que ellos tienen es de que ya estaban tirados en el bosque y comenzaron a ver a unos helicópteros que estaban ahí muy al pendiente de lo que ellos, en la localidad donde ellos se encontraban. Esto desde luego es muy importante porque viene entonces la disyuntiva. ¿Se trató entonces quizá realmente de naves que llegaron de otros planetas, o se trató de algún experimento que haya realizado Estados Unidos y que sabía perfectamente que estaban estos jovencitos ahí en ese bosque y por eso estaban estos helicópteros ahí y que estaban nada más esperando y viendo la reacción de ellos? Eso es lo que llega en este momento, bueno, pues al cuestionamiento sobre el caso de Ron Noel. En este nuevo año 2014 queremos buscar pruebas más concretas de la existencia de esos visitantes que tenemos. Vamos a conectar con diferentes partes del mundo. México DF será uno de ellos. Johanan, sigue habiendo escuadrillas OVNI, ya casi para terminar, sobre el DF, que aparecen de repente y saléis todos a las 6 de la tarde a verlas, ¿o ya ha parado ese fenómeno? No, ya ese fenómeno ya paró. Esto sucedió en el año de 1995 a 1997. Actualmente ya no se da ese fenómeno, pero era un objeto que entre las 5 y 6 de la tarde estaba prácticamente sobre lo que es el área de Chapultepec, aquí en el Distrito Federal, y de repente, bueno, pues ahí se le veían que empezaba a desprender. Pero imagínate cómo estaría el fenómeno, que de repente fue tan normal ya ver ese tipo de objetos allá arriba, que pues la gente se acostumbró, nos acostumbramos a estarlo viendo, pero nunca se le dio una respuesta, y Torre de Control no lo detectaba. Las autoridades aeroportuarias dijeron, señores, pues sí es algo que está allá arriba, pero no sabemos qué sea. Y es ahí donde, bueno, pues entra la disyuntiva, ¿no? Este año, como digo, buscamos pruebas. Con vuestra ayuda, Johanan, si me permites, vamos a apoyarnos en vosotros para tratar de buscar una respuesta a este fenómeno. La última pregunta, ¿has visto alguna vez algún ovni de esos, algunas luces, algún EDT, alguna Sí, fíjate que en las últimas vigilias que ha hecho el equipo de tercermilenio.tv en las inmediaciones del volcán, estamos a 10.4 kilómetros en una zona que se llama el Somoni, a una altura de 4.058 metros sobre el nivel del mar. Llevamos cámaras de alta tecnología, es cámara infrarroja, cámaras termales, cámaras de visión nocturna,
y en algunas de esas ocasiones hemos visto a los objetos que o entran o salen del cráter del volcán y que pasan prácticamente arriba de nosotros. Estamos hablando a lo mejor de unos 300, 400 metros, y objetos que se ven a simple vista, y hay otros objetos que solamente a través de estos dispositivos especiales se están captando. Es decir, hay una intensa actividad de estos ovnis en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Algunos se ven, otros no se ven, y es ahí donde nos llama mucho la atención el asunto de aquellos que no se ven. Es tecnología que está presente, que ocupa un espacio, que ocupa un lugar, pero que cualquier persona a simple vista no lo ve, solamente a través de estos dispositivos especiales. Este año 2014 tenemos la intención de visitar de nuevo México, uno de nuestros países favoritos. Me apunto con vosotros ahí al volcán Popocatépetl a ver esas estrellas. Tenemos que estar ahí. Si vienes para acá, Miguel, tienes que estar en ese lugar y te vas a dar cuenta que algo anómalo está sucediendo. Pero desde luego, no sucede siempre. Hemos hecho 4 y de esas 4 vigilias solamente en 2 hemos detectado cosas anómalas. Órale, Johanna, lo haremos. ¿Forma de contacto con vosotros? Sí, en Twitter, @JohananDíaz, y en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Muchas gracias, fuerte abrazo, saludos por ahí a los compañeros en México. Estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, Miguel, te mando un fuerte abrazo, gracias. Feliz año, hasta pronto. Hasta luego. Terminamos, han sido 2 intensas horas que ojalá, con muchos temas que ojalá hayáis disfrutado. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores, gracias a todos por la participación. Mario Durán de Algeciras, Joaquín García Roldán del Facebook, Carlos Arangune de Pamplona, Maribel Peña de Santander y Daniel Fabra de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviaros ese libro que sorteábamos esta noche, como digo, con la gratitud a todos los que habéis participado. Dejamos dentro de 7 días nuevas aventuras, nos esperan aquí en este espacio en blanco, y ahora nuestras compañeras Natalia Ayala y Rosa González os darán toda la información y después el resto de la programación aquí en Radio Nacional. Gracias, ha sido un placer, cuidaros, feliz semana, nos vemos en 7 días, necesitamos que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco, cuidaros. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.